la vinculación de las organizaciones con el mundo político es complejo. El mundo político está entendiendo un poco más el rol de las ONGs. Yo creo que lo entienden más, no lo entienden del todo porque debo decirles que yo también escucho cosas que dicen con la puerta cerrada. Mis colegas, por más que tienen respeto, ya no dicen cosas tan horribles por ahí como se decían hace 10 o 15 años atrás, pero a algunos les sigue disgustando. O sea, ¿y quiénes son estos las ONGs para venir a decirme algo o para proponer algo? O ¿por qué van a saber más que mi asesor? Pero yo creo que esa es la minoría. Y ese es un buen dato, porque probablemente hace 15 o 20 años era la mayoría los que pensaban estos a quien los votó. Me parece que ahora, o por una cuestión de inteligencia, de conocimiento, de conveniencia, hay un interés por escuchar a las organizaciones, la sociedad civil. Yo creo que es bueno que las organizaciones sociales, lo que pasa es que es difícil porque es un problema, mantengan a lo largo del tiempo un foco y puedan sobre ese foco, ya sea es un foco temático, en la forma de su estrategia y demás, puedan ir enriqueciendo su contenido y su trabajo, porque en algún momento el sistema necesita eso. O sea, va a ir a tomarlo de ahí, ya sea para la que es un servicio y lo hace mejor y lo presta mejor y lo puede hacer un organismo gubernamental, lo va a ir a buscar ahí, o ya sea para conocimientos, por ejemplo, en el diseño de alguna determinada política pública. Porque si bien el Estado parece tener en algunos ámbitos, algunos nichos, cierta inteligencia, en otros no tiene ninguna, y entonces llega un momento que hay un problema y está desesperado buscando cómo. Entonces ahí las ONG me parece que tienen una cuestión para trabajar de articulación con el Estado y la información y el conocimiento que le pueden proveer, y después otro que para mí es un problema que por lo menos yo no logré resolver, pero sí sé que otras organizaciones lo han logrado, el tema de la articulación con el mundo académico. O sea, yo creo que en el mundo académico hay mucha información muy buena, y después aparece el think tank, y ¿quién tiene? ¿Cómo compatible? ¿Cómo usamos todo eso? Porque en realidad, si hay millones de pesos invertidos en investigación científica, mi pregunta siempre fue, bueno, entonces el rol del think tank es más político que académico. Entonces los académicos empiezan a tener como... trabajan en el mundo científico produciendo información, pero después hay otro académico que sigue siendo académico, pero que está en el think tank porque sabe que ahí tiene otras fuentes de financiamiento, pero también tiene posibilidad de un diálogo más directo con el mundo de los funcionarios, el mundo político. Es todo muy caótico lo que estoy diciendo, así que discúlpenme, pero estaba tratando de atar las cosas que se dijeron. Y Pablo dijo, cuando pasó tal cosa en el 2005 con la FIP reaccionamos tarde. Bueno, yo, después de lo que he visto y vivido y conozco y sigo viendo, es imposible pensar en la sociedad civil como un actor colectivo, yo creo que acá se definió muy bien. Para mí es imposible pensar que haya una CGT de las ONGs, y yo creo que pasa más por un trabajo artesanal de sensibilizar al Estado burocrático y al Estado político, o a los miembros políticos, de funcionarios políticos y a los funcionarios burocráticos del rol de las organizaciones. Y a mí me parece que es fundamental trabajar sobre lo que ocupan también los cargos políticos, o sea, que se entienda cuál es el rol y cuál es el aporte. A mí me parece que estamos mejor que hace un tiempo. Yo he visto este año, por lo menos, el debate, y cierro con esto, porque yo lo rescato como una estrategia de la sociedad civil que tiene por lo menos 20 años, que es la del movimiento gay respecto del matrimonio igualitario. O sea, yo no lo veo como la lucha por el matrimonio igualitario empieza con la Federación de Gays y Lesbianas y los dos chicos que se casan en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que empieza 20 años atrás. Por eso hablo del mediano y del largo plazo, porque aparte en algún momento hasta surgió ahí, ustedes lo habrán podido percibir o no, la competencia entre la comunidad homosexual argentina y la Federación de Gays, Lesbianas y Travestis, porque hay distintas posiciones dentro también y muy variadas, y hay otras organizaciones que directamente no aparecieron en la discusión porque están en contra del matrimonio igualitario, por ser una derrota frente al paradigma heterosexista. Hay todo una amplitud, es muy interesante para mí el caso este, porque toda una amplitud y una variedad de posiciones y diversificación de posiciones que
es muy interesante ver, pero fundamentalmente la estrategia, ¿no? Entonces hay una estrategia y hay como postas y hay distintos momentos que también se van dando por cómo el sistema político va receptando y quiénes son los que van receptando la demanda, hasta que... Y ahí, ¿qué es lo que pasó, no? ¿Quién hace qué es lo que pasó? ¿Por qué se votó? Yo el día del Senado me estaba yendo de viaje y dije, bueno, mañana es un día trágico porque mi sensación era se cayó. Y ahí es donde aparecieron los actores políticos. Ahí apareció la política, si ustedes quieren, no sé si la más tradicional. Lo que quiero decir con esto es que no hay una buena incidencia en políticas públicas hasta que el que está en las instituciones tradicionales de la democracia, representativas y demás, no toma el tema como propio y lo mueve. Entonces, para mí es fundamental, porque si no, no había ley. Podríamos todos seguir hablando, como se sigue ahora, se está trabajando, por ejemplo, el movimiento de mujeres en el tema de despenalización y legalización del aborto. Esto es otro tema que por ahí hay una discusión estéril, ¿cómo no? Entonces me parece que mirar también algunos procesos como este, el matrimonio igualitario, a mí me ha resultado fascinante verlo desde adentro. Y otro caso, y cierro, porque yo no trabajé en los dictámenes, sí tuve una posición pública y después por supuesto voté, pero sí donde trabajé es en el dictamen de la reforma del Consejo de la Magistratura. Entonces ver cómo se mueven los actores y cómo cambian adentro, ¿no? Los que entienden que pueden obtener información, que pueden obtener apoyo, que pueden obtener legitimidad, una legitimidad distinta a la decisión que se tome, deciden abrir a escuchar voces, a que estén ahí adentro, a tomar esa información, a tratar de volcarla, que hay veces que uno cree, bueno, pero terminó volcado esto en el dictamen o no. Bueno, yo creo que hay que leerlo un poco para ver si esto sucedió. Pero después fundamentalmente cómo han operado en las últimas 3 semanas del dictamen las organizaciones de incidencia que se dedicaron al tema del Consejo de la Magistratura en los últimos 10 años. Y fue muy interesante cómo operaron, porque en realidad hubo un bloque, que es el bloque de Proyecto Sur, que llamó a esas organizaciones y les dijo, miren el dictamen, ¿les gusta, no les gusta? ¿Qué les parece que se podría lograr? Había otros, como yo, por ejemplo, que sabía dónde estaban los límites, pero en esa no podía, en ese diálogo yo, por lo menos en ese momento, no lo podía tener. Y lo que sucedió fue que Proyecto Sur apalancó, digamos, la voz de las organizaciones en el tramo final. O sea, si bien nosotros habíamos receptado como, no sé, 10 puntos importantes en las organizaciones sociales, en el tramo final, el Proyecto Sur hizo de palanca para que ingresaran 3 o 4 puntos más. Y ese es un caso, este es un caso interesante. No es para nada. Fue lo público, lo único público que ustedes pueden tomar de este caso son las versiones taquigráficas de las reuniones donde se presentaron las organizaciones sociales, los trabajos o los documentos que se publicaron y después el dictamen al final. Entonces en el medio hay todo un proceso por reconstruir. Me parece que en el caso del matrimonio gay también hay un punto interesante. Yo también tomaría casos para empezar a estudiar cómo estas organizaciones están logrando y quiénes son los más permeables a recibirlas, a escucharlas, porque algunos no directamente, si esto quién los votó, que no venga. Pero hay otros que sí, entonces me parece que hay un punto, incorporarlas en el trabajo, en el debate parlamentario, en todo ese proceso, me parece que es un paso adelante muy importante. Bueno, gracias. Gracias.